En medio de la vasta soledad del campo, una pequeña casa de madera se alzaba, aislada y rodeada por las llanuras. La familia de María vivía allí desde generaciones, adaptada a la vida sencilla del campo. Alrededor de la casa, unas pocas gallinas picoteaban el suelo en busca de granos, y había un par de patos con una cría de 8 patitos que nadaban en un pequeño estanque. El aire fresco y limpio del campo era la única compañía de María, pero esa vida aislada no siempre era fácil. María había crecido allí, rodeada de naturaleza, con una rutina diaria que incluía recoger huevos frescos por la mañana, alimentar a los animales y cuidar de la pequeña huerta familiar. Desde pequeña, había sentido un profundo apego por el campo, un lugar que le brindaba una tranquilidad que no encontraba en ningún otro lado. Su fiel caballo, Sombra, había sido su compañero desde que tenía memoria. De niña, le encantaba montarlo al amanecer y recorrer los alrededores, sintiendo el viento en su rostro. Sombra era su refugio y confidente en las largas jornadas de trabajo. La conexión entre ellos era profunda. María sentía que el caballo la entendía sin necesidad de palabras. Su infancia había sido feliz en aquel rincón del mundo. Su hogar estaba tan apartado que la casa más cercana pertenecía a los Rodríguez, una familia que vivía a más de 2 kilómetros, disfrutaban de una televisión a color y un vehículo moderno. En su casa solo había una vieja pantalla en blanco y negro, que encendían para ver las noticias y el pronóstico del tiempo para ver cómo prepararse para los días venideros. Su medio de transporte era la carreta tirada por Sombra. Pero a María no le importaba. Amaba la vida sencilla, el olor del campo al amanecer y el trabajo físico que mantenía su cuerpo ágil y fuerte. Su plato favorito era el guiso de papas y pollo, llamado popularmente cazuela, que su madre preparaba en los días más fríos, y el aroma del caldo caliente siempre la reconfortaba después de una larga jornada de trabajo. Sin embargo, no todo era paz. En los últimos meses, su madre no se encontraba bien. La respiración se le hacía pesada, y aunque intentaba seguir con las tareas del hogar, cada día parecía más agotada. Poco a poco, las responsabilidades habían recaído sobre María. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los animales y también de su madre. Aunque nunca se quejaba, empezaba a notar que el peso de esas tareas caía con fuerza sobre sus hombros. Las noches eran lo peor, la tos constante de su madre la mantenía en vilo, y la preocupación por su salud era cada vez más grande. Esa mañana, 2 de los pequeños patitos habían muerto de frío, y esa era solo una muestra de la dureza de la vida rural. La noche de San Juan llegó sin advertencias. El aire estaba extrañamente frío para la época del año, y una ligera bruma cubría el campo. María se sentía inquieta, pero no sabía exactamente por qué. Su madre había empeorado, su respiración era errática y profunda, y María comprendió que no podían esperar más. Necesitaban ayuda urgente. Sabía que preparar a Sombra y enganchar la carreta llevaría tiempo, y cada minuto contaba. Confió en su resistencia física y en la adrenalina del momento. Con el corazón acelerado, decidió correr hasta la casa de los Rodríguez. No se detuvo a pensar en los cuentos de su infancia, tampoco recordó que esta noche era 24 de junio, las advertencias de no salir si oía ruidos extraños, solo se concentraba en salvar a su madre. El campo, generalmente tranquilo, estaba ahora cubierto por una oscuridad espesa. Abrió la puerta de su casa, iba a echar a correr cuando algo rompió el silencio. Los cascos de un caballo resonaban en la distancia, y un escalofrío recorrió su espalda. María se detuvo en seco. Frente a ella, a lo lejos, apareció una figura montada en un caballo negro. Gracias a la luna reflejada en la niebla logró ver la silueta del jinete. Al acercarse, su apariencia se hizo más clara. Llevaba un sombrero de ala ancha, espuelas doradas que brillaban como el sol y una manta negra que ondeaba tras él como si fuese parte de las sombras. El jinete se detuvo frente a María, inclinando ligeramente la cabeza. «Buenas noches, señorita», la saludó con una voz grave y profunda, que parecía surgir desde las entrañas de la tierra. María, paralizada por el miedo, apenas pudo mover los labios. «¿Necesita algo?», preguntó el jinete de manera casual,
como si fuese un vecino más. Pero en ese momento, María comprendió. Un terror helado se apoderó de su cuerpo. Era la noche de San Juan, la noche en que los espectros vagaban por el campo. Las leyendas eran ciertas. Aquello que estaba frente a ella no era un hombre común. Su primer impulso fue gritar por ayuda e incluso pedirle que salvara a su madre. La idea cruzó su mente, pero algo en su interior le dijo que el precio por esa ayuda sería demasiado alto. Supo que si pedía algo a aquel ser, lo pagaría con su propia alma. Decidió no responder. Sus labios estaban sellados por el miedo, pero su mente le gritaba que corriera. Sin mirar atrás, salió disparada hacia la casa de los Rodríguez, su respiración entrecortada por el terror. Mientras corría, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, se persignaba y rezaba en voz baja, pidiendo protección. Cuando llegó a la casa del vecino, jadeante y pálida, no mencionó al jinete. Solo habló de su madre, de su grave estado y de la urgencia por llevarla al pueblo. El vecino no dudó en ayudarla. Montaron en el vehículo y se dirigieron rápidamente a la casa de María. Durante el trayecto, María no dijo una sola palabra. Temía mirar por la ventana, por si el jinete aún rondaba por ahí. Al llegar, recogieron a su madre y se dirigieron hacia el pueblo, que estaba a unos 10 kilómetros de distancia. Mientras se alejaban, María no pudo evitar sentir que algo oscuro había quedado atrás, algo que prefería no volver a enfrentar. Si este relato fue de tu agrado, suscríbete y dale like.